Bien, ahora sí, estaba acá manejando algo de la computadora. ¿Cómo están? ¿Andan bien? Esperamos ver si entra alguien más, un minutito más y ya arrancaríamos. Vamos a ver, tenemos cartas de noviembre, el calendario noviembre tenemos uno, 2, 3, 4. Son el miércoles, ¿no? Uno, 2, 3, 4. Y tenemos 6 clases. Bien. Semana que viene tenemos que terminar esta parte y entrar a la otra. Bien, hermano, vamos a orar. Pedir la bendición de Dios y así les damos tiempo también para que entren los demás. Señor Jesús, queremos agradecerte, Señor, por esta noche, por ese tiempo que podemos estar juntos, reconociendo que tú eres Señor sobre nuestras vidas. Tú eres la causa por la cual nosotros podemos tener vida eterna, esperanza de que tendremos un mundo mejor, una vida mejor. Damos gracias porque los planes de Dios son perfectos y se consumarán plenamente y eternamente para el pueblo de Dios. Y oramos a Dios que tú nos siga ayudando a entender las verdades bíblicas y que ellas puedan adentrar a lo más profundo de nuestros corazones y ayudarnos a tener una perspectiva correcta de esa vida, Señor, la manera como vivimos, de cómo vemos las cosas, de cómo te adoramos, de cómo te servimos, de cómo afrontamos las luchas, las dificultades que tenemos, Señor, y que podamos perseverar firmes, podamos avanzar con los ojos puestos en Cristo. Danos bendición para esa noche y ayúdanos a poder tener un tiempo precioso de clase. Así oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar entrada a los demás hermanos que ahí vienen. Muy bien. Bien, déjenme compartir pantalla con ustedes. Vamos a eh, terminar lo que faltaba del anticristo, hablar de las señales y ya entraríamos en los sistemas de interpretación. Yo estoy terminando de escribir el idealismo y me faltaría la postura eclética. Esta va a ser más sencilla porque no voy a detenerme mucho en esa porque es una mezcla de las anteriores, ¿no? La idea es enfocarnos en los cuatro principales sistemas de interpretación y el último, el quinto, no nos detendríamos mucho porque como decía, es una mezcla. Bien, vamos entonces al compartir nuestra pantalla. Déjenme ver acá. Bien, acá tiene que estar. Perfecto. Volviendo para atrás. Bien, nosotros estamos por acá en la clase pasada hablando acerca del anticristo, diferentes posturas acerca de la manifestación del anticristo. Algunos van a pensar que esto es un principio, es una fuerza, es un pensamiento, es una manera de gobernar, mientras que otros piensan que es una persona
encarnada, y algunos piensan que es una sumatoria de las dos cosas. ¿Tá? Eh, y nos estamos acá, históricamente, ¿tá? Entonces, históricamente, entonces ha habido diferentes opiniones acerca del anticristo, como ya las he mencionado ahí, y históricamente, cuando pensamos en el periodo de la Edad Media, periodo de la Reforma, muchos consideraban el Papa como el anticristo, y yo mencioné en clase pasada, la Confesión de Fe de Westminster tiene esa postura que es un producto de su época. ¿Está bien? El pensamiento de la época refleja, necesariamente ya no es más la postura de los que abrazan la Confesión de Fe de Westminster en ese aspecto, habiendo de tomar literalmente como el Papa siendo el anticristo, aunque el Papa tendrá aspectos del anticristo. Tampoco se considera la Iglesia Católica como sistema, como fuerza, como gobierno, siendo el anticristo, aunque también desde ahí se puede decir que hay aspectos que están relacionados a ese movimiento que tienen también relaciones con ese principio que menciona la escritura acerca de él, esta oposición a Cristo. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros pensamos en ese aspecto del anticristo, hay elementos del anticristo en el papado, y positivamente podemos decir que el principio anticristiano ya estaba en marcha en los días de Pablo y de Juan. ¿Tá? Por eso que esas palabras salen de los dos apóstoles. Son ellos que la expresión anticristo es Juanina, y Pablo habla del hombre de iniquidad. ¿Tá? Pero noten que esa idea ya estaba presente. Pero podemos decir que esto va creciendo cuando ya está entre nosotros, se manifestará, por eso alcanzará mayor expresión a la medida que se acerca el fin. La oposición a Cristo y a su iglesia crece. ¿Ah? Creo que es notorio, ¿verdad? Mundialmente. Nosotros sabemos que no somos amados ni bienvenidos por el mundo. Es una realidad. Por eso esto va a crecer y va a encontrar mayor expresión a la medida que avanza. En Daniel, nosotros encontramos que esta figura ah, también era encontraba expresión en lo que era el gobierno político. Por eso también la idea de que en Pablo nosotros vemos una idea de una fuerza, de un principio eclesiástico, y en Juan nosotros vemos este aspecto de un gobierno de una nación. Los dos habían, pueden ser encontrados, y puede ser que los dos estén actuando juntos, bien, en el futuro, como lo ha sido en tiempos a lo largo de la historia. Y probablemente ese poder se concentrará finalmente en un solo individuo que se considerará la encarnación de toda perversidad. Entonces la idea de que se vaya caminando y avanzando, ¿tá? Por eso cuando se hizo la Comunidad Europea, se pensaba que era la preparación para el gobierno del anticristo. ¿Tá? La junción de varios gobiernos en un solo gobierno regional. Y entonces esa idea quedó presente en aquellos días,
Entonces, la idea de que pueda darse en un contexto semejante, la unión de varias naciones debajo de una sola cabeza. Así, la cuestión de carácter personal del anticristo ha sido tema de debate. ¿Ah? Volviendo, algunos van a tener esto como un hecho pasado. Los preteristas, Nerón era el anticristo. ¿Ah? A otros van a decir, aún en el movimiento preterista, que entiende que eso pudo haber llegado hasta los años 300, 400, que los demás emperadores romanos eran otras expresiones de anticristo o la resurrección de Nerón. Y otros van a decir, bueno, Mahoma era el anticristo, luego Nerón, Mahoma, el Papa, Hitler, el Bin Laden, ¿ah? Todos esos eran el anticristo. ¿Ah? Ahora, algunos sostienen que la expresión de Cristo o el hombre de pecado, el hijo de la perdición, tanto figuras que son expresadas en Daniel y Apocalipsis, vendrían a ser la descripción de un principio impío, ¿ah? y anticristiano, que marca esta oposición que se da en el mundo en relación a Dios, a su iglesia, a los valores de Dios, a su reino, ¿ah? Que se ha notado en diferentes contextos, en diferentes tiempos, más o menos fuerte, pero que esto se dará con mayor intensidad a la medida que los tiempos se acercan. Pero no consideran que eso tenga que ver con una persona específica o un anticristo personal. Ya otros sienten que es contrario a hablar del anticristo solamente como un poder, como un principio abstracto. Por eso van a sostener que la interpretación de un poder, de un principio, no hace justicia a lo que encontramos en la escritura, que no solo habla de un poder, de un principio, pero también habla de personas reales. Por eso, para esas personas, el anticristo es al mismo tiempo un concepto colectivo, muchos anticristos, no solo uno. ¿Ah? A la vez, la designación de una sucesión de personas, ¿está bien? Sale uno, viene otro, sale uno, viene otro, que manifiestan un espíritu impío y contra Cristo o anticristo. Y eso se ve reflejado tanto en los emperadores romanos que persiguieron la iglesia, en lo que es el Papa, también la figura de la Iglesia Católica, o en otras personas, ¿ah? Que han concentrado maldad en sí misma. Ahí podemos pensar en Hitler y tantos otros que podamos encajar en este lugar acá. Sin embargo, la opinión más general de la Iglesia es que en último análisis el término anticristo hace referencia a una persona escatológica, una persona de los últimos días, del fin del tiempo, que sería la encarnación de toda maldad y que por lo tanto representaría un espíritu que está siempre presente en mayor o menor medida en el mundo y que tiene varios precursores o tipos, ¿ah? La historia, que ya son señales que apuntan para esa persona final. Esa postura es la que ha prevalecido en la iglesia primitiva y pareciera ser la postura escritural. ¿Y cómo podemos
defender o entender que esta postura tiene respaldo bíblico. Primero, podemos entender por lo que Daniel escribe en el capítulo 11, que hace mayor énfasis en una persona, en un ser personal, que en una fuerza o un poder. Aunque noten, hermanos, que es difícil pensar en una fuerza o un poder que no esté bien vinculada a personas. ¿Ah? Entonces, por eso eh, lo, lo que encontramos en Daniel puede que se refiera a una persona, ¿ah? Pero una persona que apunta para adelante, un tipo de anticristo. Cuando llegamos a lo que Pablo va a decir en Tesalonicenses, Pablo habla del anticristo como, y noten las expresiones hebreas, hombre de pecado y hijo de perdición. ¿Ah? Entonces, en virtud de esos términos, eh, se entiende que esas expresiones usadas, empleadas por Pablo, aunque no sean concluyentes, ah, favorece la idea de una persona, ah, y no de un poder, de una fuerza. Eh, Esta persona se opone, se coloca en lugar de Dios, ah, y tiene una revelación definida, que es el inicuo, todas esas características mencionadas por Pablo acerca de esa persona. Cuando llegamos a Juan, vemos que Juan habla de muchos anticristos ya presentes, pero también habla de anticristo en singular, como siendo aquel que vendrá en el futuro, allí en 1 Juan 2, 18. Y cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 13, donde la representación es mayormente simbólica, la bestia que emerge del mar, la bestia que emerge de la tierra, ah, eh, podemos ver que el elemento personal no está ausente cuando miramos al final, en el capítulo 19 y 20, que habla del anticristo subordinados, que luego en el capítulo 20 son arrojados en el lago de fuego. Si Satanás es una persona, si los que son echados, perdón, Satanás es un ser personal, los ángeles son un ser personal, pero hay elementos que hablan de personalidad. Es natural que pensemos también que el anticristo sea persona y no poder abstracto o una fuerza, un espíritu. Y luego, puesto que Cristo es una persona, a la vez es natural pensar de su oponente, de su opositor, también como siendo una persona. Entonces, por eso, esta ha sido una postura general en la iglesia en los últimos, bien, en los últimos tiempos, lo que ha prevalecido. El apóstol Juan, cuando está escribiendo sus cartas, entonces él dice, ¿quién es el mentiroso? Noten, hermanos, este artículo que va usando acá, hablando de características de una persona. Dice, no, hay que niega que Jesús es el Cristo. Bien, tiene que ser alguien para negar. Pero él dice, ese es el anticristo, el que niega el Padre y el Hijo. O sea, está hablando de personas. Ahí él dice, todo espíritu, para aquí, esta palabra acá, tenemos que entender su contexto como siendo los falsos maestros, las personas que se oponían y negaban la divinidad, la humanidad de Cristo. ¿Ah? Todo espíritu que no confiesa a Jesús no viene de Dios, sino que este es el espíritu del anticristo. Ahora sí, la palabra espíritu aquí ya no es en el mismo sentido que la tenemos acá. ¿Está bien?
Acá es más un movimiento, una fuerza, una mentalidad, ¿ah? Del que habéis oído, que viene, que ya está en el mundo. Entonces, esta persona con esa mentalidad ya está en el mundo. Él dice, porque muchos engañadores que son personas han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo venir en carne, o sea, niegan la humanidad. Y dice, tal es el engañador, y ahí dice el anticristo. Entonces, hablando como siendo un ser, una persona. Sin embargo, se entiende que habrá una manifestación final. Noten las palabras de Juan. Hijito, esta es la última hora. Eh, con la venida de Cristo se inaugura, por lo tanto, en los últimos días. Por eso Juan está hablando, esta es la última hora. Y como habéis oído que viene el anticristo, ya ahora han surgido muchos, pero sabemos que es la última hora. Y como mencionamos a Pablo, también se refiere al surgimiento del hombre de pecado, y allá también habla de características de ese hombre. Noten, dice que surgirá con la gran apostasía, será una persona concreta, exigirá adoración, hará milagros y señales y será un maestro de falsa enseñanza. Y solo se manifestará cuando se elimine lo que lo retiene, cuyas posibles interpretaciones serían la predicación del Evangelio, esa era la postura de Calvino y otros, la providencia de Dios, y es lo que promueve la ley y el orden. Esa es la postura de William Hendrickson, que escribe el comentario de Apocalipsis y un libro llamado Más que Vencedores. O la postura C, que se hace referencia a ambas cosas, como el Evangelio proclamar en el mundo y la providencia de Dios caminan juntos. A la medida que el Evangelio va avanzando, Dios va actuando, manteniendo el orden. ¿Ah? Piensen en la idea de sal de la tierra y la luz del mundo. Reflejando la ley de Dios y alumbrando el mensaje del Evangelio, pero a la vez refrenando el mundo, poniendo límites en el mundo para que no haya un caos en este mundo. Entonces podemos entender que lo que detiene el hombre de la iniquidad, el hombre de pecado, es una de esas posturas. ¿Ah? Bien, y terminando hacia el anticristo, otra característica para tener presente es que el anticristo será destruido por la manifestación de Cristo. Eh, los enemigos de Dios, el mensaje de Apocalipsis es un solo. Los enemigos de Dios serán completamente y últimamente destruidos. Se terminará toda oposición en contra de Cristo y en contra del pueblo de Cristo y del reino de Cristo. Estas oposiciones son permitidas momentáneamente bajo la soberanía de Dios, pero todo tiene su tiempo determinado y se terminará pronto. Dice el texto de 2:8, entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el esplendor de su venida. Es una manera, bien, de hablar que será vencido, será destruido, será eliminado con la venida de Cristo. Bien, antes también de avanzar a los sistemas de interpretación,
tenemos el último punto a considerar acerca de las cosas que estamos viendo acerca de lo que antecede la venida de Cristo. También podemos pensar también en lo que encontramos en Escrituras como señales y prodigios. Y cuando se piensa en señales y prodigios, se piensa en los eventos temporales que suceden en el tiempo, bien, que antecede la venida de Cristo, como siendo juicios parciales de Dios sobre la humanidad caída que combinará con juicio final. Nosotros entendemos que hay un juicio final y sabemos que el Señor pondrá fin a toda maldad, toda injusticia. Pero algunos pueden pensar, pero ¿y hasta allá qué pasa? No hay juicio de Dios. Sí, hay juicio de Dios. Dios va manifestando a lo largo de la historia sus juicios parciales. Y esos eventos mencionados aquí en Mateo 24, en Apocalipsis, no son eventos nuevos, ¿tá? Sino son eventos que ya se han manifestado, que ya se han dado bien, a lo largo de la historia, muchas veces en el Antiguo Testamento y que se seguirán repitiendo. Entonces, no se debe entender esos eventos como algo fortuito o como un accidente. Por ejemplo, esta semana que pasó, todos fueron testigos de Milton, ¿verdad? Saben que Milton estoy hablando, ¿verdad? De este evento que sucedió en Estados Unidos, los vientos, los huracanes y todo eso. Para algunos pueden pensar, eso fue algo fortuito o es un accidente de la naturaleza, bien, pero si nosotros leemos las escrituras y entendemos que Dios está conduciendo todas las cosas, nada en ese mundo escapa a la providencia de Dios, a la mano de Dios. Entendemos que esos eventos son también usados por Dios para este juicio parcial. Eh, Cuando la Biblia habla de esos eventos, debemos entender como juicios parciales. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis tenemos las trompetas, las 7 trompetas, las 7 copas de juicio, que son juicios temporales donde Dios humilla y confronta la rebelión del hombre para que ellos vean su miseria, para que vean la imposibilidad de controlar las circunstancias de alrededor y para que ellos vayan a Cristo. Los hombres no pueden controlar los efectos, los, los eventos que están sucediendo en la humanidad, las tormentas, bien, las plagas, bien, las hambrunas, todas esas cosas que ven asaltando, acometiendo el mundo, que vienen constantemente, muchas veces sin aviso, sin poder saber, también, incluso en la intensidad que vienen, son formas de Dios juzgar ese mundo temporalmente y confrontando al hombre. Y ahora sabemos nosotros que los hombres se endurecen aún más. Y lo vemos en Apocalipsis que en lugar de acudir a Cristo, blasfeman contra Dios. Pero por otro lado, ¿cuál es nuestra oración siempre? Cuando vemos esas cosas, Señor, usa esas circunstancias para llevarle a los incrédulos a ver a Cristo. ¿Bien? Ese es el propósito de Dios de juzgar a los impíos, mostrando su justicia, pero a la vez
es tiempo de gracia. Esos eventos que suceden, que vienen de la mano de Dios, también son maneras como Dios en su gracia blanda corazones de muchos, llevándoles a acudir a Cristo. Entonces, a la vez, es un juicio temporal y nos muestra que Dios no dejará el pecado sin su debido castigo. ¿Ah? Lo que vemos ahora de manera temporal nos hace mirar hacia adelante y saber, no escapan ahora y no escaparán al final. Si no se arrepienten ahora y no claman a Cristo, tendrán que padecer ahora y padecerán eternamente. No habrá tiempo de arrepentimiento en el futuro. Entonces, esos juicios temporales tienen ese propósito, las guerras, hambrunas, plagas, terremotos, también juicios temporales. No es el fin. Esas cosas no es el fin, sino, a veces uno dice, ¿no? Estamos en el apocalipsis. Es el fin del mundo, no es el fin. Ah, apuntan para un tiempo final y se acerca y traerá un juicio final que pondrá fin a toda rebelión. Es por eso que no podemos predecir el tiempo. Los eventos nos recuerdan que estamos cerca, pero no nos podemos decir, bueno, es mañana, es pasado mañana. Esto es algo que solamente Dios tiene potestad sobre el tiempo y la hora y el día. Pero debemos entender estas señales como arautos, como proclamadores, como mensajeros de Dios. Viene de parte de Dios y sirven de marcas temporales, lo que va a llamar principios de dolores. Cuando vemos todas esas cosas, hambrunas, guerras, plagas, terremotos, la palabra sufrimiento, dolor, es algo que se ve, algo que se ve, ¿tá? Pero ese principio todavía no es el fin. O sea, apuntan para la venida de Cristo y para el fin del mundo, de ese mundo presente, también de ese mundo caído que será restaurado por Dios al final para el gozo y disfrute de su pueblo. Entonces, las señales mencionadas son guerras, rumores de guerras. No es algo, como decíamos, nuevo. Desde la caída, también encontramos que eso sería una realidad. El Señor le dijo al primer matrimonio, a la mujer, tu deseo será para tu marido y él te gobernará, indicando que habría ya un cambio. Sabemos también que esto afectaría la relación de los hombres con los hombres y de hecho encontramos un primer homicidio en el capítulo 4 de Génesis donde un hermano le quita la vida a otro hermano. Y esto va, a la medida que la revelación bíblica va avanzando, guerras ha sido algo constante. Cuando Dios escoge, forma para sí el pueblo de Israel, vemos que ese pueblo fue duramente en toda su historia y hasta el día de hoy, ¿no? El pueblo de Israel sigue afrontando guerras, pero noten que las guerras es parte de la vida también de este mundo caído y por veces Dios usa eso para disciplinar a Israel. ¿Se acuerdan que el libro de Jueces, por ejemplo, muestran esta figura clarísima de la obstinación de Israel y el juicio de Dios? Los filisteos, los amorreos, también los amonitas y todos los pueblos vecinos caían sobre ellos
como vara de Dios. Y tenían que levantar un juez, que era la figura de un libertador que saldría para liberar el pueblo. El pueblo clamaba a Dios, se arrepentía y Dios levantaba. Pero volvemos a ver y ver también en Egipto el ejército de Faraón que viene detrás del pueblo de Dios y esa más tarde, ¿no? Varias incursiones de los filisteos, de los amorreos, de los egipcios, más tarde los babilonios, los asirios, toda la historia de Israel marcada por guerras y muchas veces como siendo una forma de disciplina de Dios. Pero la otra vez podemos mirar también que los pueblos vecinos eran castigados por Dios, disciplinados por Dios por medio de guerras para humillarlos. Y vemos cómo esas naciones se reaccionaban. Muchas veces se endurecía más en contra de Dios, pero algunas veces Dios ablandaba de entre esas naciones y algunos por la gracia de Dios eran salvados. Por eso hay muchos textos que hablan de la guerra en los dos testamentos. Encontramos que es una realidad presente y que ella no es solo fruto de la maldad o de la impiedad o de la corrupción del corazón humano, pero también por medio de ella la espada del Señor, el azote del Señor, vibra contra el mundo impío. Lo mismo pasa en nuestro tiempo, las guerras que están sucediendo, tenemos que entender cómo siendo también vara, espada de Dios para las naciones y para los impíos, para que sean humillados y se vuelvan a Dios. Entonces, el dolor, el sufrimiento, la muerte que traen las guerras, son expresiones del juicio de aquel que se sienta en el trono. Ah, aunque eso ha sido algo presente eh, desde que el mundo es mundo, ah, se va a intensificar hacia la segunda venida de Cristo. Eh, entonces, eso sería uno de los señales que, que son mencionadas, guerras, rumores de guerra. Segundo grupo de señales que podemos mencionar es hambrunas, terremotos, plagas y cataclismos. Otra vez, cuando nosotros volvemos la mirada al principio de la escritura, vemos que la caída, la entrada de pecado en el mundo no trajo solamente la condenación espiritual sobre los hombres. Trajo miseria espiritual, miseria física, miseria social. Ah, pero noten también que esto afectó profundamente la naturaleza, la creación de Dios. Por eso que Pablo en el capítulo 8 de Romanos habla de ese estado que aunque nosotros no escuchemos, dice que la creación gime, esperando el día de la redención. Es muy interesante notar que la creación eh, tiene esta evolución, ¿no? O la creación tiene esta línea progresiva. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Todas las cosas estaban creadas por Dios de manera perfecta para acoger ahora lo que vendría a ser lo que llamamos la corona de creación del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Un hábitat perfecto. No le faltaba nada para el gozo, para la felicidad, para este crecimiento del hombre. Dios crea todas las cosas y coloca el hombre en ese lugar.
Tras la caída, ¿qué es lo que hace Dios en la revelación bíblica? Dios empieza a redimir a sus escogidos. Cuando termine de redimir el número de escogidos, ahí, solo ahí entonces Dios restaurará la creación. Entonces, lo que encontramos acá es el reverso. ¿Está bien? Primero Dios junta a su pueblo para luego introducirlo ahora en este hábitat transformado, renovado y perfecto, como era al principio, donde vivirán por Dios sin la menor posibilidad de caída. Pero la naturaleza, la creación ha sido afectada. Y Dios usa los acontecimientos que se manifiestan por medio de la creación como juicio temporal sobre el mundo caído. Podemos pensar en el tiempo pasado del diluvio, una forma de juicio, no final, no temporal. Las plagas contra Egipto, un juicio temporal, no final. Épocas de escasez y hambruna en Israel o alrededor. Ustedes se acordarán que José, cuando es vendido por sus hermanos a Egipto, y después de haber padecido un montón, también les va a ascender como gobernador de Egipto. ¿Y qué es lo que dice el sueño del faraón? 7 años de cosecha y 7 años de hambruna. Entonces, noten que estas circunstancias se han dado en el mundo antiguo, también enfermedades, plagas, y hay textos que van a hablar de epidemias, dolencias que azotarían la humanidad antes del regreso de Cristo. Y aquí nosotros podemos pensar en unos aspectos. Ustedes que son más viejos que yo, se acordarán del SIDA, del AIDS, ¿verdad? Cuando surgió el AIDS, ¿qué pensaba la gente? Castigo de Dios y es el fin del mundo, ¿no? Eh, Luego el ébola, ya no hace mucho tiempo tuvimos el COVID-19 con más de 15 millones de muertes en el mundo, lo que se pudo contar. Noten, muchas personas miraban ese periodo de COVID cerradas en sus casas, viendo solamente los muertos siendo llevados sin poder sepultarlos, como una situación también apocalíptica. Es el fin del mundo. Y encontramos que este forma de juicio divino trajo muchas personas a Cristo, aunque muchos que estaban en la iglesia y no eran cristianos de verdad, abandonaron, ¿no?, la iglesia. Al principio se hicieron cristianos virtuales y luego ya no eran más cristianos. Entonces, ¿se acuerdan que la apostasía que viene por tiempos de dificultades se manifiesta también cuando los, los hombres son confrontados en su comodidad? El cristiano verdadero seguirá a Cristo y no importa lo que le pase. Lo amará cuando tenga cáncer, lo amará cuando tenga pobreza, lo amará cuando sea perseguido. No habrá circunstancias que el verdadero creyente no ame a Cristo. Por otro lado, el cristiano nominal, al primer momento de lucha, probación, pues manifestará que no es cristiano y abandonará sus vínculos con la iglesia visible. O sea, hay muchos textos bíblicos que nos dan la idea de esas cosas. Está bien que la estamos viendo en nuestros días, la estamos viendo. ¿Ah? Podemos mirar la historia y ver diferentes momentos, podemos mirar el tiempo presente y ver también, y sabemos que eso seguirá, y
sucediendo en mayor intensidad a la medida que se acerca el día. Por pestilencia, podemos pensar acá, no solamente a las enfermedades, pero también todo tipo de insectos que pudieran destruir a los cultivos. Es la gran preocupación mundial. Por eso no te dejan llevar una planta de un país a otro sin certificaciones. También productos animales no se puede llevar. ¿tá? Pero tenemos bacterias, virus que se multiplican de manera invisible y van acometiendo el mundo con tantas enfermedades, sufrimiento y muerte. Es cierto que la ciencia se esfuerza, ya que sabemos que la gracia común de Dios ha dado inteligencia, mecanismos, herramientas para que los hombres puedan desarrollar ciencia para el bien de la humanidad. Y muchas veces la ciencia ha logrado curar determinadas enfermedades y se jacta de eso, ¿no? Muchos científicos creen que ellos son el Dios, ¿no? Pero tan pronto ellos terminan con una cosa, viene otra. Y tienen que lidiar con otras cosas y se ven abrumados e limitados, de tener que luchar constantemente. Una cosa es cierta, no pueden y no podrán impedir que haya hambrunas, pestilencia, bien, terremotos, cataclismos, no van a poder. Con todas las herramientas, todo el mecanismo que tengan, no van a eliminar esas cosas. Seguirán pasando como este juicio temporal de Dios. Cuando pensamos en el crecimiento de la población mundial, una de las cosas que se ve es el tema del hambre y otra cosa es la salud, eh, de cómo la gente se puede contagiar de manera tan fácil. Y eso lo probamos, lo experimentamos de manera muy gráfica. ¿Ah? Entonces, vemos esas cosas, vemos también los eventos, nos llamamos de eventos naturales o de la naturaleza, terremotos, maremotos, tsunamis, diferentes aspectos que vienen y cada vez más con grandes proporciones. Los científicos hablan del calentamiento global y que la sequía y que las tormentas van a ser enormes. Los hermanos se acordarán en Europa, muchas inundaciones. Acá vecino a nosotros, el Río Grande Sur, toda una zona. Nosotros estuvimos en la ciudad de Canoas, en la Pascua, mes de abril, un mes después. Esa zona toda estaba bajo agua, cubierta por agua. Y fue un periodo largo y muchas muertes. Noten estas circunstancias que encontramos. Las escrituras nos advierten de que habrá fuerzas destructivas que proceden de la creación, pero que en última instancia vienen de la mano de Dios. Es de la mano de Dios. Inundaciones, tornados, huracanes, tsunamis, los incendios que van a devastar, todas esas cosas que están sucediendo, que se llama por el hombre desastre natural, también tienen que ver con juicios temporales de Dios. Recuerden, hermanos, que no es que Dios, también algunas de esas cosas eh, hace el hombre. También va a decir, bueno, quién quema son los hombres. Algunas cosas hace el hombre, pero se acuerden que Dios decreta los fines, pero también usa los medios. Entonces,
son diferentes maneras donde Dios va manifestando sus juicios temporales para humillar la arrogancia de los hombres, llamándoles al arrepentimiento para que acudan a Cristo, aunque los hombres seguirán duros y endurecidos por la arrogancia de sus corazones. En resumen, podemos concluir esas breves consideraciones y esas señales ah, serán marcadores de tiempos que han acompañado la historia a lo largo de los siglos, que serán recurrentes. Y a la medida que el Evangelio también es anunciado en el mundo, los elegidos de Dios, que abarcan gentiles judíos, ¿ah? Serán reunidos y ellos van a pasar tribulaciones, van a pasar por pruebas, cuando los adversarios de Dios se levantarán en contra de ellos. En contrapartida, guerras, terremotos, hambrunas, acompañan también la historia del mundo con manifestación de juicio temporal de Dios contra la maldad, la perversión de los hombres que sofocan bien la verdad de Dios y la sustituyen por mentiras. Por eso, a la medida que nos acercamos al final de la era actual, esos signos, esas señales se intensificarán. Ahora, el mensaje escatológico no es para desespero. Yo estoy justamente ahora predicando el capítulo 13 de Apocalipsis, y estaba diciendo a los hermanos el domingo, hace 2 domingos, que Dios no es como algunos padres que levantan el cuco o el coco, el bicho ese para asustar a los niños. Cuando Dios nos revela las verdades, Dios nos revela también cómo las cosas se desarrollan, terminan. Por eso dice Dios, dice repetidas veces, no teman, crean, confíen. Y nosotros sabemos cómo termina la historia. Por eso los creyentes no deben alarmarse, no deben tener sus corazones llenos de ansiedad. El Señor está diciendo, mira, yo estoy guiando la historia. Ese es el comienzo de los dolores de parto de un mundo mejor. El Señor nos está llevando para un mundo mejor, pero ese mundo tiene que terminar. Y con ese mundo, las cosas que son parte de ese mundo, las enfermedades, las miserias que acompañan ese mundo, tienen que, por eso van a pasar todas esas cosas. Ahora, para los que no tienen a Cristo, la triste realidad es que esas cosas, esos juicios temporales que se dan ahora, que afligen los hombres ahora, bien, este, anuncian para ellos que viene un juicio final. Los que no mueren por esas plagas y no se arrepienten de sus malas obras y no dejan de adorar a los demonios, a los ídolos hechos por las manos de los hombres y no se vuelven a Dios, también padecerán el castigo eterno. Por lo tanto, debe llamarse la atención para este hecho de que habrá esas señales, que no es el fin, pero son marcadores, son mensajeros. Cuando el fin se aproxime, entonces una conjunción considerable de todas las señales en los acontecimientos naturales serán acompañados por fenómenos sobrenaturales. Es por eso que Jesús dice, así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Por eso, marcadores de tiempos, proclamadores que nos recuerdan constantemente
Dios no se ha olvidado de su pueblo y Dios no dejará de castigar el pecado, sea temporalmente, sea eternamente. Pastor, Bien, sí, yo tengo una hable, duda. hable. Entonces, sobre los milagros, o por así decir, aparentes milagros, van a se intensificar en el fin de los tiempos para engañar a aquellos que no son de creyentes de verdad. Pero bueno, ya vemos, no vemos una hoy, no vemos una intensidad tan grande de milagros Ajá, así verdaderos, pero vemos bastante milagros falsos. sí, ¿Hasta dónde será verdadero y hasta dónde aumentará en tu percepción, en tu opinión? Que creo que vas a aumentar bastante la falsa iglesia también, con sí, falsos milagros. Y bueno, creo que tendrá también milagros verdaderos, pero que no vienen de parte de Dios. sí. Mira, Igor, yo creo que Dios es el mismo Dios de siempre. Dios hizo milagros en el pasado y puede hacer milagros en el presente. Eh, Cuando pensamos en milagros como señales de la manifestación de la gracia de Dios, yo voy a decirles que este, esos milagros, habían ciego viendo, paralíticos andando, yo no soy testigo de esos milagros. ¿Está bien? No sé cuántos de esos milagros han visto ustedes. ¿Está bien? Que es de parte de Dios, que ustedes tienen convicción que es de parte de Dios. He visto que esas cosas se dan en algunos movimientos que son dudosos. ¿Está bien? Ahora, ¿estoy diciendo que Dios no puede hacer esas cosas? No. Dios, Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y para su gloria. Ahora sí vemos estas manifestaciones en lugares dudosos, por personas dudosas, ya de mucha intensidad. Entonces, yo me fijo normalmente en el gran milagro, que es la conversión del hombre, de mirar nuestros días y ver personas rendiéndose a Jesucristo, es un gran milagro, es un gran milagro, es el mayor de todos los milagros que podamos ver en esa vida. Pero otra vez, ¿estás diciendo que Dios no puede sanar? No, no está diciendo. Ojalá. También nosotros venimos de acompañar ayer la ceremonia fúnebre de una joven señora de la iglesia, una muchacha joven, esposa de una hermana de la iglesia que falleció de cáncer. Hemos orado por su sanidad por 3 años o más, también que son el tiempo. Dios no la sanó, también, por tanto nosotros que hemos orado, también. Ahora, ¿Dios está obligado a sanar? No está obligado. Dios puede sanar, puede. Entonces, los falsos milagros o aún milagros que son, bien, acabo de decir verdaderos, hechos por personas falsas para engañar, bajo la soberanía de Dios que permite, bien, están presentes. Es por eso que muchas personas dicen, ¿para qué necesito el Evangelio si yo puedo conseguir lo que yo quiero en otros lugares sin tener un compromiso? Porque ¿qué es lo que pide el Evangelio? El Evangelio pide compromiso. Jesús dijo, el que quiere venir tras mío, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo día a día, tome su cruz y entonces sigan. ¿Por qué abundan las iglesias neopentecostales de teología de prosperidad? Porque ofrecen, ¿a bien? Estos milagros, esas cosas sin compromiso. No tenés que tener compromiso con Cristo. De hecho, muchos de esos movimientos raramente o de manera muy escasa hablan en nombre de Cristo. ¿Está bien? Pero nosotros vemos esas cosas presentes no solamente en movimientos pseudo cristianos, podemos pensar
en otros movimientos, ¿está bien? Donde hay curas, hay sanidad, hay milagros. ¿Se acuerdan los magos de Faraón? No, no hicieron los falsos milagros. Entonces yo creo que ya están, se dan en esos medios y es lo que a la gente le gusta ver, ¿no? Muchas personas iban tras Jesús, no porque querían Jesús, querían ver sus milagros. Y le dijeron, si es el Hijo de Dios, haga las cosas, haga eso, haga lo otro, muéstrenos que es el Hijo de Dios. Entonces, es por eso que muchos son engañados y serán engañados aún más por esos movimientos, pero cuando miramos la revelación bíblica, nos hace hincapié de que lo que los hombres buscan para satisfacer sus corazones, Dios les dará para que terminen este, debajo de su juicio. Bien, es como, ¿se acuerdan que Dios en el libro de Romanos capítulo 1, Dios, como tiene un freno, Dios quita el freno, ¿qué le pasa al hombre? Cambia su forma de ser. Los hombres se acuestan con hombre, mujer con mujer, no es lo que dice en Romanos 1, a partir de 18, y se ve que Dios va quitando el freno de los hombres, es por eso que hay varias cosas que se dan, tanto a nivel de la naturaleza, pero también a nivel de movimientos, de gobiernos y movimientos de religiosos. De ahí las dos bestias, a veces emergen del mar, de la tierra, también gobiernos anticristo y falsos profetas, falsas religiones que se darán. O sea, es muy difícil, Igor, no sé si te estoy contestando, es muy difícil afirmar, bien, de que la proporción de uno y de otro, pero puede ser un problema nuestro de los reformados que vemos muy pocos milagros en, en lo que es llamado milagros por mucha gente, ¿no? Lo que la gente llama milagros por ahí. No tenemos cultos de milagros en nuestras iglesias, pero si nos preguntamos, Dios hace milagros, por supuesto. Sí, Y, no, no, está perfecto su respuesta. Y hablo esto ya sabiendo de la respuesta en la cuestión que no tiene como afirmar uno u otro, pero bueno, me gustaría, fue bastante válido saber un poco más sobre su percepción sobre esta división, ¿sí? eh, Que como iglesia tenemos que estar de ojo, como se dice en Argentina, y bueno, eh, es interesante. Gracias, yo pastor. diría, hermano, cuando hay personas enfermas, oren por sanidad, pidan a Dios, pero conscientes que Dios hará su voluntad. La Biblia dice, oren y pidan a Dios, hágase su voluntad, sin declaraciones, sin, no sé qué palabras usan la gente, yo declaro, yo ordeno, yo no sé qué, está Decreto. bien. Decreto, bien, gracias, porque no soy pentecostal. Decreto, esas cosas, está bien. Dice la Biblia, pedí, pedí se os hará. Está bien, lo que pedimos a Dios según su voluntad, podemos tener certeza que Él hará lo que pedimos. Entonces, oren por sanidad. Ahora, no anden bien detrás de milagros, como si eso fuera bien lo que va a satisfacer y llenar el corazón del creyente, porque por ahí es la puerta del engaño, por los cual muchos van siendo llevados. Bien, vamos acá entonces a hablar de los diferentes sistemas de interpretación de escatología. Empezamos a hablar sobre eso. Eh, Se ha dividido, ¿saben? Normalmente en cuatro sistemas. Se agrega una quinta postura, que sería una mezcla de las cuatro primeras, pero cuando miramos a las cuatro, habrá también muchas divisiones internas. ¿Ah? Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es
más un pantallazo de esos sistemas. No nos daría el tiempo para ir, ¿está bien? Viendo todas las variantes que pueden salir de cada uno de esos sistemas. Y lo voy a mencionar en el primer sistema, una variante porque es importante, y lo voy a mencionar en el último, en el cuarto sistema, una variante también porque entiendo que es importante. ¿Tá? Bien, entonces, sabemos que Cristo volverá, sabemos que habrá señales, que habrá todas esas cosas que hemos mencionado. La pregunta es cuándo y cómo será. ¿Cuándo y cómo será la venida de Cristo? Y es de ahí que van a surgir entonces los sistemas de interpretaciones que van a diferenciar la manera como responden a esas preguntas. Eh, Esos sistemas eh, van a abarcar todos los textos proféticos, aunque los dos textos mayormente también se enfatiza en Mateo 24 y Apocalipsis. Daniel, Tesalonicenses, otros textos bíblicos estarían también en consideración, pero normalmente esos sistemas van a mirar a esos dos polos del Nuevo Testamento. Entonces, eh, esos sistemas han surgido para entonces responder esas preguntas y presentarles una forma de interpretar los textos proféticos en relación a los últimos acontecimientos que anteceden o que preparan la venida de Cristo. O sea, respondiendo cuándo y cómo será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, 5 sistemas, normalmente son 4 los que trabajan. El último, también, no todos los tratan de incluirlos, pero preterista, futurista, historicismo y idealismo. Normalmente esa es el orden que se presenta, ¿está bien? Una visión al pasado, una visión al futuro, y después visiones que son intermedias, que están relacionadas con versiones que no están eh, atadas al, al, a la cuestión de tiempo. ¿Ah? Y el eclético, bueno, va a hacer ahí una versión bastante mezclada de las 4 anteriores. Entonces, lo cierto es que esos sistemas se han dividido, ¿ah? Internamente, como decía, y al generar subsistemas o subdivisiones, lo que resulta difícil, ¿ah? Para un curso de escatología poder agotar todos los temas que tenemos para estudiar. Entonces, es una visión panorámica. Ahí ustedes, esos tiempos, yo sé que ustedes tienen mucho tiempo de sobra para hacer muchas cosas, pueden estudiar los subsistemas aparte. ¿Ah? Entonces, el primer sistema que queremos mencionar es el preterismo. Y el sistema preterismo, de ahí la palabra, ya de por sí explicaría lo que quiere decir sistema, porque el preterismo viene de la palabra latina preteritio, que indica un hecho, una condición que se dio en el pasado. Entonces, la palabra pretérito en nuestros idiomas es pasado, algo que se dio en el pasado. Por eso el enfoque de esa postura, ¿tá? Es contrario a la siguiente, que mira para adelante, esa mira para atrás, la otra va a mirar para adelante. Aquí el teólogo Tim Heidelberger, él resume esa visión de esta manera, diciendo, la interpretación preterista de la profecía bíblica considera que las predicciones de Cristo
En el discurso del Monte de los Olivos, que es Mateo 24 o Marcos 13, se refieren a la destrucción de Jerusalén y del templo por parte del ejército romano en el año 70. Así los preteristas sostienen que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis antes, ¿ah?, del año 70, antes de la destrucción del templo, y describe la persecución de la iglesia por parte de Nerón. Entonces, los preteristas vinculan el relato de Juan, ¿ah?, con el evento de la destrucción de Roma que se dio en el año 70. Por eso tiene que ser antes del año 70. Y la referencia al juicio que se dio en ese periodo, entonces hacen las referencias, acá hay una redundancia, las referencias al juicio aquí eh, están relacionadas a Israel y no a Roma. ¿Tá? Entonces, el enfoque preterista, el libro Apocalipsis, se refiere principalmente a los eventos que ya ocurrieron en el pasado, por eso preterista. O sea, un periodo anterior al año 70, que tiene que ver con los primeros cristianos que llevaron, también que vivieron la destrucción del Jerusalén, vivieron la destrucción del templo durante el Imperio Romano, ¿ah?, en el siglo V antes de Cristo. O sea, de ahí para atrás, mayormente los preteristas se detienen, la mayoría, en el año 70. Para los preteristas, el lenguaje de Apocalipsis 1:1, cuando Juan dice las cosas que deben suceder pronto, era una referencia a lo que vendría a pasar en el año 70, en aquel periodo. ¿Ah? Entonces, para ellos, la revelación de Jesucristo que recibió el apóstol Juan en la isla de Pátimos es una revelación de eventos que eran, ¿ah?, inminentes al momento en que escribe el libro, de manera que los que leemos el libro ahora, leemos de cosas que ya pasaron y ya sucedieron. ¿Cuándo? En el primer siglo, hasta el año 70, algunos hasta el siglo 5, 4, 5, ¿ah?, mayormente en el primer siglo. Así, para ellos, las 7 cartas de la Iglesia de Asia Menor fueron dirigidas a iglesias reales, literales, en el primer siglo, y el resto del libro les habla a los miembros de esas iglesias de eventos y circunstancias que ocurrirían pronto. Solamente para los preteristas, capítulo 21 y 22, ¿tá?, que va a hablar de un cielo, nueva tierra, encontramos una profecía de acontecimientos que vendrán en el futuro. Y tenía que ser así, ¿está bien? No podría decir que estamos viviendo nuevo cielo, nueva tierra. Si este es el nuevo cielo, nueva tierra, estamos en el horno, ¿tá? Entonces tiene que decir que eso es para el futuro. Pero todo lo anterior, para el preterista, es algo pasado. Entonces, de una manera general, las profecías de la Biblia sobre el tiempo del fin para el preterista ya se han cumplido. Por eso, cuando leemos lo que dice la Biblia sobre tribulación, predicación del Evangelio, las naciones, regreso de Cristo, para ellos estamos leyendo de historia de eventos sucedidos, cosas que ya se dieron, ya tuvieron lugar. Así, la mayoría de los preteristas relacionan los acontecimientos de Apocalipsis con la caída de Jerusalén en el año 70. Y desde esa perspectiva, ah, los últimos días bíblicos no fueron los últimos días de la historia humana que vendrán, sino los últimos días de la era del antiguo pacto, primer siglo. Ahora, el preterismo se ha dividido en 3 diferentes grupos.
preterismo leve, moderado, parcial o extremo, ¿ah? O completo o radical. ¿Ah? Esto acá, o sea, algunos lo dividen solamente en dos partes, moderado, parcial o extremo o radical. El preterismo leve, el uno acá, sostiene que la tribulación se cumplió dentro, no tenía acá, de los primeros 300 años de cristianismo. O sea, va a abarcar, ¿tá?, desde el primer siglo hasta la caída del Imperio Romano, las manos de los bárbaros, entonces se termina. Por lo tanto, para el preterismo leve, Dios juzgó a dos enemigos. Primero los judíos, luego los romanos. Ah, pero sus adherentes siguen esperando una segunda venida de Cristo y la resurrección corporal y el juicio final. Preterismo leve, ¿por qué es leve? Porque alargan el tiempo hasta el siglo IV y porque creen en una segunda venida de Cristo, la resurrección corporal y el juicio final. Ah. El preterismo moderado parcial se encuentra en una posición mediana entre la anterior y la que vendrá por último, que es la radical o completa, o como algunos de ellos prefieren llamar de consistente. El preterismo moderado o parcial, por lo tanto, afirma que la tribulación y la mayor parte de la profecía bíblica ya se cumplieron en los eventos que se dieron en el año 70, con la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Ah? Por eso la tribulación, la gran tribulación, para ellos ya se dio. Pero todavía el preterismo parcial o moderado sostiene que habrá una segunda venida de Cristo, habrá una resurrección de los muertos y el fin de la historia temporal y establecimiento del reino futuro. ¿Ah, bien? Capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. ¿Ah? Entonces, ahora, noten la diferencia del leve con el moderado, es que esto va hasta el siglo IV, ese no, esto va hasta el siglo I, año 70. ¿Se entiende la diferencia? El primero va más lejos, este va más corto. Ahora, el preterismo extremo, radical, o consistente, o completo, como le guste llamar, ¿ah? Ellos prefieren llamar de consistente. No le gusta la palabra radical o extremo. ¿Y por qué le gusta llamarse consistente? Porque ellos van a ser coherentes con la palabra preterismo. ¿Qué quiere decir? Pasado. Entonces, o los eventos son pasados o no son. Noten que acá esos dos primeras posturas es miti-miti o menos emite para, ¿tá? Pero tiene una parte pasada y una parte futura. ¿Está bien? Las dos primeras, leve y parcial. El extremismo o el preterismo, perdón, preterismo radical o consistente argumentan que todas, y noten acá esa palabra es importante, todas las profecías bíblicas, incluyendo la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio final, ya se dieron, ya se cumplieron, pasado, pretérito, principalmente en los eventos del primer siglo, especialmente con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Según esa postura, no queda ninguna profecía futura para cumplir. Y el cristianismo ya ha entrado en su estado final del reino de Dios. Así, el preterismo radical o consistente afirma
que hay un final de la historia actual, pero si hay un final de la historia actual, no está en la Biblia. O sea, si hay algo más de lo que ya se dio, lo que se ha cumplido, no está en la Biblia. Creencias clave del preterismo radical, de radical, en cuanto cuando ellos dicen que la segunda venida de Cristo ya se dio, Cristo ya vino. Entonces ellos dicen la segunda venida de Cristo se dio en el pasado, en el año 70, cuando los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén, y para ellos esta venida fue en términos de un juicio espiritual o simbólico para los judíos. Esto quiere decir que Cristo vino por medio de, a través de, del juicio. Dice que la venida en las nubes mencionada por Mateo 24:30 no debe entenderse de manera literal, sino como lenguaje apocalíptico común en la Biblia que describe un juicio de Dios sobre una nación. Cuando hablan del juicio final, que también ya fue consumado, eh, aquello que muchos esperan, para ellos ya es pasado, no fue un evento cósmico a nivel de todo el cosmos, sino que fue algo local. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Cuándo? En el año 70. Entonces ellos ven el juicio final como el juicio de Dios sobre la nación de Israel por rechazar a Cristo. Ese es el juicio final. Ahora, la resurrección de los muertos también ya tuvo lugar para ellos. Ahora, en lugar de una futura resurrección física, el preterismo completo, consistente o radical enseña que fue espiritual y no física. Una resurrección espiritual, no física, y a menudo interpretan la resurrección del Nuevo Testamento como la transición de la antigua alianza con Israel a la nueva alianza con Cristo. Muere una, una etapa y nace una nueva etapa. También la idea de muerte y surgimiento, resurgimiento. Entonces, no es una resurrección corporal, ¿ah? Sino también espiritual. En cuanto a nuevo cielo, nueva tierra, que encontramos capítulo 21 y 22, para ello no es un evento futuro. Para ello también es algo pasado que representa la era del nuevo pacto en Cristo. Cuando Cristo viene, inaugura había el nuevo pacto, Él ya trajo para nosotros el nuevo cielo, nueva tierra, la plenitud del reino que comenzó en el siglo primero. Entonces, para ellos, el reino de Dios ya está plenamente establecido. Por último, el libro de Apocalipsis para los preteristas radicales es visto como una profecía que fue completamente realizada en el pasado, principalmente en los eventos, otra vez, del año 70. Por eso es clave el año 70 de Mateo 24 para ellos, ¿tá? Donde creen que la bestia de Apocalipsis 3 era Nerón. Que los juicios del sello, las trompetas, las copas, eran los juicios de Dios sobre Israel, y que la Babilonia del capítulo 16 y 8 era Jerusalén. Y que el capítulo 9 escribe, por lo tanto, la vida de Cristo en el 70 de manera espiritual, simbólica, para destruir Jerusalén por medio de los romanos. Así, déjeme terminar esa parte. El preterismo radical es considerado herético por muchas ramas del cristianismo. El radical, no el moderado parcial ni el leve. ¿Ah?
¿Por qué? Porque niegan la segunda venida de Cristo, niegan la resurrección del cuerpo, niegan la consumación de los cielos y la tierra. Entonces, el problema del preterismo radical, ¿tá? Está en su postura afirmar también que todas las cosas sean cumplidos y cuando intenta relacionar y limitar los acontecimientos globales, los que es cosas que están sucediendo en el libro de Apocalipsis, al periodo del pasado. ¿Ah? Y cuando intenta mantener una interpretación literal de los textos bíblicos. Por eso se dice que a medida que avanzan en el estudio de Apocalipsis, con frecuencia ellos van cambiando entre espiritualización del texto y una interpretación literal. Ora literal, ora espiritualización. ¿Ah? O sea, van usando el texto según, está bien, ellos puedan defender su postura. Entonces, en algunos momentos, ellos abandonan la interpretación literal que tanto defienden. La segunda debilidad de la postura radical es en cuanto a la fecha del libro de Apocalipsis. Y la gran mayoría entiende que el libro de Apocalipsis fue escrito al final del primer siglo, entre el año 90 y 95, durante el reinado del emperador Domiciano. ¿Y con base en qué afirman ellos eso? Con base en los escritos de uno de los padres de la iglesia llamado Irineo. Irineo, escribiendo, menciona en su carta en contra de las herejías, y Irineo fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo de Juan. ¿Ah? O sea, hay una cercanía muy grande entre ellos. Y Irineo menciona entonces, que, hablando del libro de Apocalipsis, que vemos que la revelación fue vista no hace mucho tiempo, sino casi en nuestra propia generación, hacia el final del reinado de Domiciano. O sea, por las afirmaciones de Irineo se entiende que el libro de Apocalipsis fue escrito al final del primer siglo. Ah. Ahora, si eso es cierto, si se escribió entre el año 90 y 95, entonces sería un obstáculo inmenso para ellos, uma vez que Juan estaría profetizando de eventos pasados, ¿ah? De cosas que ya sucedieron en un tiempo anterior, o sea, no tendría carácter profético. El carácter profético apunta para adelante y no para atrás. Cosas que vendían y no cosas que fueran. Si no, Juan sería un profeta, bien, sin crédito. Miren, yo voy a contarles cómo fue, voy a profetizar cómo fue la descubierta de Uruguay. Bien, ya todos sabían, era de conocimiento común de toda la gente los acontecimientos de 25 años atrás. ¿Se entiende? Se termina el carácter profético del libro. Por otro lado, la visión del preterismo parcial, que hablamos allá, es defendida por algunos reformados, y acá estoy terminando, y consideran que ella ofrece una interpretación equilibrada, o sea, al entender que muchos eventos sucedieron en el año 70, en el caso de ellos la mayoría, la gran totalidad, pero a la vez entiende que aspectos están para adelante. Regreso de Cristo, resurrección de los muertos, consumación de los cielos, nueva tierra, o la consumación del reino. ¿Ah? Entre estos
teólogos reformados, está uno que es un referente, que es Arcis Prue. Bien, es uno de los nombres que podemos mencionar, que era un preterista parcial. Preterista parcial. Entonces, el parcial va a tener esa postura donde mira las cosas del pasado, las relaciona con el pasado, pero mira eventos que son centrales a la fe cristiana, que están relacionados con el futuro y lo afirman, tal como lo dice las escrituras. Por eso esa postura preterista parcial, o la leve también, están en conformidad con la teología ortodoxa, que permite una comprensión de complemento histórico de gran parte de la escatología bíblica, pero sin perder la perspectiva de eventos que todavía están para el futuro. Hasta acá, no sé si quiere hacer un comentario antes que terminemos la clase. ¿Entendió la postura preterista? Tres subdivisiones, ¿está bien? Donde la última, llamada radical o consistente, sería considerada una postura herética, ¿tá? Porque niega las verdades ortodoxas esenciales de la fe cristiana. Ya el preterismo leve y parcial son posturas aceptables y consideradas como posturas ortodoxas y defendidas por muchos teólogos de nuestros días y de tiempos pasados también. Muy bien, entonces vamos a orar. Si no hay más nada, yo les voy a mandar, yo termino de escribir, estoy terminando de escribir el idealismo y después voy a poner la parte eclética y ya les mando ese material. ¿Tá? Vamos a orar y voy a pedir a Heriberto si nos puede guiar en una oración, por favor. Amén, pastor. ¿Me escuchan? Sí, Amén. Oremos. Santo Dios, Padre querido, en este momento, Señor, te pido la bendición a todos los hermanos acá presentes, a los que no pudieron también estar. Bendice nuestras vidas para que sigamos en aprendizado. Bendice el pastor, los profesores de este seminario, para que podamos seguir conociendo un poco más de tu palabra, Señor, y podamos poner en práctica, principalmente, Padre, nuestros ministerios y nuestra vida y nuestro cotidiano, Señor. Que podamos tener un descanso bendecido por ti, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas amén, gracias, hermano. hermanos. Buen descanso, Amén. buen restante semana. Buenas noches, bendiciones, Buenas hermanos. noches. Buenas noches. Bendiciones. Chao, chao.